Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El rumbo de la economía del país. Colombia registró un crecimiento superior al 4% en mayo, según el reporte del DANE revelado esta mañana. Sin embargo, hay dudas sobre lo sostenible que puede ser ese nivel de crecimiento. Analizaremos este tema con Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Colombia, destino predilecto para muchos eventos corporativos. El año pasado se realizaron en Colombia más de 150 de estas reuniones internacionales. ¿Cuánto representan estos eventos para la economía nacional? En minutos hablaremos con Juan Pablo Toro, fundador de Baoba, una empresa dedicada al turismo de grupos. Y el Mundial se acabó, pero dejó grandes cifras. La Copa Mundo fue durante más de un mes un importante motor del comercio, el transporte, los restaurantes y otros sectores. Averiguamos el balance reportado por los empresarios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana y de esos avances que ha tenido este año en temas como crecimiento, especialmente en algunas actividades de la producción. El DANE publicó hoy precisamente 2 informes relacionados con este tema. Por eso saludo al doctor Luis Fernando Mejía. Él es el CEO de Lumen Economic Intelligence. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Hola, Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hablando primero de lo que es el ICE, que es ese reporte de la economía que revela el DANE, las cifras más destacadas podrían ser las siguientes. Anualizado, el crecimiento fue de 4,1% en mayo. Comparado contra abril fue de 0,72% y ya mirando el año corrido 2,77%. ¿Qué tan positivas le resultan, doctor Mejía, estas cifras reportadas por el DANE? Pues, Henry, por supuesto que es una cifra favorable, ¿no? Crecer más del 4% es algo notable desde el punto de vista de lo que ha sido un crecimiento bastante bajo, diría yo, en lo corrido del año, por debajo del 3%. Pero cuando usted mira el desagregado, realmente es donde entran las preocupaciones. No es un crecimiento homogéneo. Realmente lo que está jalonando la actividad económica en Colombia es el sector de servicios, que está creciendo por encima del 5%. Pero las actividades primarias, incluyendo la agricultura, la minería, el petróleo, y las actividades terciarias, especialmente, por ejemplo, relacionadas con temas como la industria, no levantan cabeza. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día desde el punto de vista del crecimiento económico colombiano, que realmente no estamos viendo un crecimiento homogéneo en donde todos los sectores, la industria, la construcción, el comercio, la minería, el petróleo, estén aportando, sino algunos sectores más en clave. Y eso da muchas dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento. Entre otros elementos, Henry, porque recordemos, la tasa de inversión en Colombia está por debajo del 17% del PIB. Y si el país no logra subir la tasa de Doctor Mejía, pues precisamente al mirar por actividades, pues aquí encontramos lo que usted mencionaba, actividades primarias y secundarias muy bajo el crecimiento, las actividades terciarias ya sacan un poco la cara y sobre todo, por ejemplo, sectores como la salud, la educación, la inversión del gobierno nacional, etcétera, tuvieron un muy buen crecimiento, lo mismo que los servicios públicos. Algunos se preguntan si esto entonces está jalonado en términos generales por el gasto del gobierno nacional y no propiamente por el aparato productivo del sector privado. Completamente, Henry. Mire, ese es otro elemento que genera inquietudes sobre la sostenibilidad del crecimiento. Que tenemos un déficit fiscal que este año, si bien el gobierno ha dicho va a estar por debajo del 6%, los estimativos independientes, incluyendo los del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, hablan de cifras que pueden. Y ese gasto, por supuesto, genera crecimiento económico, porque al final de cuentas son recursos que están circulando en la economía. Pero ya sabemos que esa cifra es absolutamente insostenible. El país no puede mantener déficit por encima del 6% del PIB durante varios años. Y eso indica que vamos a tener que buscar nuevas fuentes de crecimiento. ¿Y en dónde está la fuente de crecimiento sostenible? No tanto en el consumo de los hogares, que sí ha tenido un comportamiento muy favorable, sino especialmente ratifico en la inversión privada,
que es la que permite expandir la capacidad productiva de una economía, la que permite generar más empleo formal, y ahí es donde tenemos como país que apostarle para aumentar el crecimiento de forma sostenible. ¿Pudieron verse reflejados en este reporte, doctor, quizás temas como, por ejemplo, las elecciones, que de alguna manera jalonan seguramente mucho gasto, y también el tema del mundial, que empezaron a dinamizar mucho, por ejemplo, la salida de turistas, y aquí en Colombia, pues los preparativos de muchos sectores del comercio, de los restaurantes, de los bares, para atender pues a tanta gente que quería ir a ver en estos lugares ese mundial? Indudablemente, Henry, ahí hay un tema muy importante. Cuando usted observa el comportamiento del crecimiento del comercio minorista, fue realmente extraordinario en el mes de mayo. Y obviamente cuando usted desagrega, ahí lo que explica ese crecimiento es especialmente la compra de bienes durables. Por ejemplo, televisores, que por supuesto fueron muy importantes durante esta fase mundialista. Así que cuando miremos las cifras de junio, que no han salido, seguramente también vamos a tener crecimientos muy importantes en el frente del comercio minorista. Pero como usted bien lo indica, son crecimientos muy puntuales, que por supuesto tienen que ver con el fenómeno del mundial, pero que tenemos que darle una sostenibilidad a esas cifras, cómo generar crecimientos, no solamente el consumo, que ratifico son importantes, sino especialmente la inversión privada. Pues con todo y eso, doctor, mayo fue, digamos, como el mejor mes en los últimos 10 meses. Hubo meses con crecimientos anualizados de apenas el 2%, el 3%, alguno por ahí cercano al 4% también. ¿Creería usted que estamos todavía muy por debajo del potencial que realmente tiene nuestro aparato productivo si existiera, por supuesto, los estímulos adecuados? No me cabe duda, Henry, mire, porque cuando usted tiene una tasa de inversión del 16, 17% del PIB, no le dan las cifras para que la economía mantenga una cifra de crecimiento del 3,5 al 4% de forma sostenida. Puede tener un trimestre o un mes bueno, como el mes de mayo. El año pasado también tuvimos un trimestre que fue muy bueno, pero no hubo sostenibilidad en ese crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer para garantizar que Colombia vuelva a esa velocidad de crucero, a ese crecimiento sostenible que en el largo plazo en Colombia durante décadas ha sido el 3,5%, otra vez, es primero darle espacio a la inversión privada, que es esa fuente primordial de crecimiento, por un lado, y por otro lado, estabilizar las finanzas públicas. Si no se hace un recorte del gasto público, un ajuste fiscal, va a ser muy difícil que la inversión privada retome esos antes de la pandemia, que eran del 22% del PIB, y por ende va a ser muy difícil que Colombia logre retomar sendas de crecimiento más altas. El reto es muy fuerte, muy importante, pero yo creo que el país puede construir hacia ese camino de mayor inversión, mayor crecimiento y sostenibilidad en el frente fiscal. El otro informe que reveló hoy el DANE, doctor Mejía, tiene que ver con esto, con las importaciones que en mayo también tuvieron un comportamiento importante en términos de crecimiento. Sumaron 6.700 millones de dólares y significó un aumento del 10,6%, especialmente en temas como combustibles y minerales, que en volumen crecieron un 35%, y manufacturas, que ya en valor aumentaron 8,2%, casi 5.000 millones de dólares solo en este segmento. Esto quizás puede ser reflejo de ese dólar barato, entre comillas, que tenemos por estos meses, digamos, aquí en nuestro país. Indudablemente, Henry, usted da con el dedo en la llaga, que es justamente la razón de fondo de la recuperación de las importaciones, de un crecimiento otra vez en 2 dígitos. Tiene que ver fundamentalmente con una apreciación muy grande de la moneda colombiana, un fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar, atado especialmente primero al comportamiento del precio del petróleo, que por supuesto, si bien ha tenido volatilidad, ha estado a niveles relativamente altos. Actualmente ya el dólar, el precio del barril por encima de los $90 por barril, y eso desde el punto de vista también interno, influenciado por los resultados de las elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta, y por supuesto ya la elección definitiva, que ha generado expectativas desde el punto de vista de un ajuste fiscal que por supuesto los mercados ven de forma favorable, y eso a su vez se traduce en un fortalecimiento de todos los activos locales, incluyendo nuestra moneda. Así que, bien lo ha dicho usted, por supuesto, una parte muy importante explicada por esta apreciación o fortalecimiento de nuestra moneda.
Estamos a muy pocos días, doctor Mejía, del cambio de gobierno, la instalación del nuevo presidente, el doctor Abelardo de la Espriella. Aunque como usted bien lo mencionaba, todas estas cifras, pues digamos, son favorables, se necesita, digamos, de mucho más empuje, de que el motor esté mucho más dinámico en los próximos años. ¿Cuáles son los retos, cuáles son las medidas que debería adoptar el nuevo gobierno para lograr ese objetivo? Henry, mire, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay varios temas que ya hemos mencionado en esta charla. Le diría que el primero más importante, el ajuste fiscal. Ahí tiene que estar el elemento más importante desde el punto de vista de materializar unas expectativas que tienen los inversionistas locales e internacionales de que el próximo gobierno va a reencauzar esas finanzas públicas hacia la sostenibilidad. Eso va a requerir mucho tacto porque va a haber tanto del presidente como del ministro de Hacienda y todo el equipo económico en general. Y por otro lado, lo ratifico otra vez, el tema de aumentar la inversión en Colombia. Le mencionaba la cifra del 16, 17. Mira las cifras de economías asiáticas que crecen al 6-7%, la tasa de inversión puede estar en el 25-30%. Así que Colombia tiene mucho camino por recorrer y ahí yo creo que está ese segundo reto muy importante, porque cuando usted tiene más inversión, genera más empleo, más crecimiento y además eso tiene la virtud de generar mayor recaudo en materia tributaria. Así que es un círculo virtuoso que requiere mucho trabajo, mucha estrategia, pero que tenemos que apostarle como país. Pues el nuevo gobierno, como hemos visto, doctor, aunque no se ha posesionado, ya está trabajando en muchos encuentros con organismos internacionales muy importantes. Dicen que tienen ya como 90 decretos listos, seguramente muchos de esos serán económicos. Habrá mucha tela de dónde cortar, mucho tema de qué conversar, doctor Mejía, así que lo volveremos a molestar próximamente. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Claro que sí, Henry, ahí estaremos siempre muy atentos para consultar y dar nuestra opinión independiente sobre todos los hechos económicos que seguramente vendrán en este segundo semestre. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial. A usted, doctor, siempre bienvenido a Signo Pesos, muy amable. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay nuevos sitios en Colombia que atraen a cientos de turistas extranjeros. Ya regresamos con esos datos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Ahora hablamos de los viajes corporativos porque este tipo de turismo se consolida como uno de los segmentos de mayor impacto económico. Y es que a diferencia del turismo tradicional, este tipo de turismo moviliza grupos de ejecutivos que vienen a congresos, foros, encuentros profesionales y generan un alto nivel de gasto en hoteles, restaurantes, transporte, entre otros rubros. Para hablar precisamente de este tema nos acompaña a esta hora Juan Pablo Toro, fundador de Baoba, empresa colombiana de turismo de grupos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, mucho gusto, muy Bueno, contento de estar acá en este programa contándoles un poquito de lo que representa este tipo de turismo. así es, señor. Exactamente qué hace Baoba, en qué parte de la cadena de este turismo corporativo se encuentra Baoba. Bueno, pues le cuento, yo soy el fundador de la compañía, nosotros somos un DMC, que es un Destination Management Company, que es una empresa externa, que es la que articula a los diferentes actores de la industria, como los hoteles, las empresas de transporte, los operadores de excursiones, en los viajes que realizamos. Pues precisamente como lo vemos en las imágenes, en Colombia hay muchos congresos a lo largo de todo el año del comercio, de la industria, del sector bancario, pero también hay, sabemos, eventos internacionales y vienen muchos visitantes extranjeros, hombres de negocios que vienen a participar en todos estos encuentros. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Por qué Colombia está tomando como auge, como, digamos, sede de todo este tipo de eventos? Bueno, pues le cuento, mire, el turismo está dividido en dos grandes frentes. Está por un lado el turismo vacacional, que es el que se dedica a los viajes de familias, de pareja, de grupos de amigos, y luego está el turismo MICE, el turismo de reuniones, que se divide entre la parte asociativa, que tiene que ver con congresos, y luego la parte corporativa, que es lo que tiene que ver con empresas. Nosotros somos muy fuertes en todo lo que tiene que ver con viajes de incentivos. Los viajes de incentivos son viajes que hacen las compañías para premiar y reconocer a sus mejores empleados y a sus mejores clientes. Para darle un ejemplo, tuvimos un grupo política de Toyota, donde Toyota Japón invita a los dueños de los concesionarios que más venden carros en Europa a Colombia.
Y luego están las convenciones, que son reuniones que hacen las compañías para tomar decisiones. Esto viene creciendo bastante en Colombia. Lo interesante de este tipo de turismo es que según el Incentive Research Foundation, que es la institución más importante de viajes de incentivos, el gasto en promedio por persona es 6 veces a la del turista vacacional. Entonces la derrama económica es increíble y realmente pues beneficia y encadena no solamente a la industria del turismo, sino a otras industrias. Y vemos que Colombia se está posicionando como un lugar muy interesante para este tipo de visitantes. Veíamos ahora en la introducción en el saludo, doctor, que se realizaron más de 150 eventos solamente el año pasado. Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de eventos estaban incluidos? Y no sé si hay un cálculo de cuánto mueve esto en general en toda la economía colombiana. Mire, pues la verdad es que yo creo que tienen que ser más de 150 eventos. Uno ve y Colombia se está posicionando muy bien para ese tipo de viajes. Está ICA, que es la asociación que se dedica a todo el tema de turismo asociativo, y Colombia pasó a estar en el número 2 de Sudamérica en el ranking, después de Brasil, lo cual pues es una muestra de realmente el apetito que está teniendo nuestro país para ese tipo de visitantes. Nosotros nada más el año pasado hicimos más de 20 viajes de incentivos, lo cual pues es muy interesante para el turismo, pues que es una apuesta del país para crecer la economía y para generar más empleo. Entonces, pues sí, realmente son números muy interesantes y vemos que las perspectivas a futuro son cada vez mejores, donde Colombia está creciendo su conectividad, está creciendo su infraestructura hotelera y su oferta de producto en las diferentes regiones del país. ¿En qué sectores ven ustedes que de pronto se organizan muchos más eventos ahora en Colombia? Digamos que se vuelve, por ejemplo, nuestro país como sede para encuentros latinoamericanos, internacionales, de algunos sectores o actividades específicas de la economía. Pues mire, nosotros en Baobab, con nuestra propuesta que lo que busca es mostrar la identidad y la cultura de Colombia, integrando storytelling, narrativas alrededor de lo que significa y lo que representa nuestra cultura, con exclusividad y hospitalidad. Hemos logrado atraer eventos muy interesantes de Estados Unidos, de Polonia. Polonia se está convirtiendo en un mercado muy interesante para el país, pero lo que estamos viendo es que el promedio de consumo de estas personas está alrededor de los 4.000, de los $5.000, y sin duda, como lo dije anteriormente, pues todas las nuevas alternativas que está presentando el país pues son muy positivas para esto, pero están llegando compañías como Toyota, como Amazon, como Google, como McKinsey, entre otras, pues que son marcas muy importantes, y lo que estamos viendo es que esas personas se convierten en embajadoras de nuestro país. También las oportunidades que surgen para ese tipo de viajes de inversión para el país son muy positivas. Por ejemplo, tuvimos nosotros en el 2024 un grupo de unas empresas más grandes de seguros de México que vino acá con 400 personas. Esto generó ingresos para el país por más de $1 millón, y además aprovecharon para abrir su oficina en Colombia. Entonces estamos viendo que se mezcla el turismo con la inversión, pues que son dos ganadores muy grandes para la economía del país. Pues uno en primer lugar se imagina que los grandes beneficiados son por supuesto los hoteles, las agencias de viaje, las aerolíneas, los restaurantes, pero seguramente puede haber muchos otros sectores, porque uno ve en esos grandes eventos que hay muchas compañías que tienen subcontratados pequeños servicios, a veces del transporte, a veces, por ejemplo, de los refrigerios. Esto me imagino que aquí mucha gente se beneficia, digamos, de estos grandes eventos internacionales y corporativos. Totalmente. Nosotros en una operación de un viaje de 400 personas durante 4 a 7 noches, contratamos de forma indirecta a más de 300 personas, artistas, por ejemplo, con unos proyectos espectaculares, guías de turismo, emprendedores. En Colombia yo siento que hay un talento excepcional. Nosotros en BAWA creemos que la manera de mostrar y de cambiar la imagen del país es a través de un proyecto colectivo, donde amplificamos las voces de cada uno de esos talentos que existen en las diferentes regiones. Entonces, sin duda, pues sí, esto encadena no solamente a muchas empresas, sino a muchas personas que quieren visibilizar ese gran talento, esa gran hospitalidad que caracteriza a Colombia. Señor Toro, casi en muchos eventos, por lo menos de los gremios empresariales aquí en Colombia, los organizan siempre y tienen siempre una atracción muy grande por Cartagena como sede de esos eventos. Pero me imagino que no solo Cartagena, ¿qué otras ciudades ven ustedes que están cobrando ese gran potencial y ese gran atractivo como sede de estos importantes eventos? Sin duda, hay una serie de aspectos que son cruciales para que estos viajes sean viables. Lo primero es la conectividad aérea, lo segundo es la infraestructura hotelera,
pero también tener recintos que permitan reunir a varias personas, centros de convenciones, pero también recintos no convencionales, restaurantes. Entonces lo que está pasando en Cartagena es muy interesante. Ahorita con la apertura, por ejemplo, del Hotel Four Seasons, que se convierte en el cuarto en Sudamérica y el tercero en Colombia, pero sin duda estamos viendo que otros destinos empiezan a posicionarse. Creo que el caso del eje cafetero es espectacular. Esa región tan linda que rescata la biodiversidad y la cultura de Colombia es una alternativa. Nosotros estamos haciendo cosas espectaculares, haciendo eventos, por ejemplo, en el Valle del Cocora, muy lindos, en fincas cafeteras, en fincas de cacao. Para nosotros en Baobab siempre es muy importante hacer las cosas de una forma distinta, lograr mezclar la exclusividad con la creación de narrativas y la hospitalidad auténtica. En algunos sectores de la economía dicen que la posición de Colombia a nivel geográfico, ahí como en esa esquinita de Sudamérica, como en la mitad de todo el continente, ayuda mucho para muchas cosas, para el transporte, para el comercio exterior, etcétera. Para este tema de los eventos, esa posición ayuda mucho, sobre todo cuando son encuentros latinoamericanos, porque le queda como en la mitad a todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Yo justamente estoy ahorita en Cartagena, ahorita estamos con un grupo de 6 empresarios del Reino Unido que estamos invitando a que conozcan las posibilidades que tiene Colombia para ese tipo de eventos. La semana pasada también estuve con una inspección de un grupo de incentivos que vamos a tener el próximo año de 16 países de Europa, 250 personas, y sin duda la posición geográfica es muy importante porque eso nos permite traer a personas de diferentes lugares del mundo y lo facilita porque cada vez hay mejores alternativas de vuelos tanto de Europa como de Estados Unidos como de Sudamérica. Me imagino, señor Toro, que si Colombia está cobrando mucho protagonismo para este tipo de realización de eventos, de alguna manera tiene que ver también con que de pronto no somos tan costosos frente a otros países y se vuelve una oportunidad mucho mayor. Sí, inicialmente pues Colombia era muy competitiva en precio, todavía lo sigue siendo, sin duda lo que está pasando ahorita con el dólar, donde vemos que se está fortaleciendo el peso de forma significativa, un 20-25% durante el último año afecta, pero lo que estamos viendo es que igual Colombia se está posicionando no solamente como un destino barato, sino como un destino donde realmente se genera muchísimo valor para los viajeros. Las personas están dispuestas a pagar porque ven que es un destino auténtico. Para nosotros en Baobab, eso es lo más importante. Reconstruir la imagen de Colombia, mostrar esa Colombia auténtica, esa Colombia de la cual nos sentimos orgullosos y pues creo que eso es algo que la gente rescata muchísimo, que es un país nuevo, donde el turismo es nuevo y donde todavía la gente vio experiencias muy auténticas, cosa diferente a lo que está pasando en el Caribe, por ejemplo, donde las personas ya sienten que se ha vuelto todo muy americano y donde se pierde ese espíritu de las culturas. Pues qué bueno, señor Toro, que haya empresas como la suya que promueven a Colombia como destino, como sede de grandes eventos internacionales. Eso trae beneficios no solo para ustedes, también para muchos sectores de la economía, como ya lo acabamos de ver. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos y compartirnos lo que hacen ustedes en el país. Muchas gracias por esta invitación tan importante y pues felices de seguir mostrando nosotros todo lo que logramos en Baobab y cómo estos eventos realmente generan unas oportunidades inmensas para todo el país. Claro que sí, pues que siga teniendo entonces muchos éxitos. Muy amable. Muchas gracias. Y cambiamos de tema, aunque no del todo, porque el Mundial de Fútbol que acaba de concluir también dejó no solamente evidente esa pasión por ese deporte, sino también cifras sorprendentes que movió la economía en Colombia y en el mundo. Viajar, conseguir una entrada para esos partidos y hasta acceder a una suite en estadios se convirtió en un lujo de pocas personas. Pero esta Copa Mundo ya pasó a la historia como la más costosa para los aficionados. En el siguiente informe, María Fernanda Tarazona nos cuenta números que deja precisamente ese espectáculo en Colombia y en Estados Unidos. Asistir a la final mundial de la FIFA no solo requirió pasaporte y visa americana, también un presupuesto millonario. Este torneo rompió todos los récords, especialmente lo que gasta una persona que asiste a la cita orbital, con precios que nunca antes habían visto en una Copa del Mundo. Este mundial deja un balance positivo para el turismo internacional colombiano, con un incremento de aproximadamente 40%, lo que representa 40.000 colombianos viajando hacia las ciudades sedes.
Desde Colombia, los tiquetes aéreos hacia Estados Unidos registraron incrementos de hasta el 40%. Un viaje ida y vuelta llegó a costar hasta $4.000, sin contar hospedaje, alimentación o transporte. Quienes reservaron paquetes de vuelo y hotel a última hora partiendo desde Bogotá o Medellín hacia Nueva York tenían un costo aproximado entre los $3.000 y $4.500 por persona, sin sumar el costo de las boletas. Pero el mayor golpe al bolsillo estuvo en las entradas. Cuando la FIFA abrió la venta oficial para la final en el MetLife Stadium, el boleto más económico costaba $2.030. Sin embargo, el sistema de precios dinámico hizo que las entradas disponibles llegaran hasta los $7.380. Y es que para quienes buscaban una experiencia VIP, el MetLife Stadium ofreció más de 230 suites. Sus precios oscilaron entre los $4.500 y los $29.000. Y es que las cifras superan con creces a las de Qatar 2022. En esa Copa del Mundo, el asiento más costoso para la final rondaba en los $1.600. 4 años después, en este 2026, los precios se multiplicaron hasta 7 veces en las entradas tradicionales y hasta 20 veces en las categorías premium. Y en el mercado de reventa el panorama fue todavía más extremo. Las entradas más económicas superaron los $4.700, cerca de 16 millones de pesos, mientras que las ubicaciones más exclusivas llegaron hasta los $50.000, es decir, más de 160 millones de pesos. En materia de apuestas, las principales casas del mundo reportan más de $5.500 millones apostados en la final, convirtiéndola en uno de los encuentros deportivos más apostados de la historia. En la cancha, dos potencias llegaron a disputar el título. España, con una nómina valorada en 201.520 millones de euros, y Argentina, tasada en 975,5 millones de euros. Una final de estrellas y también la más cara que se ha visto en el fútbol. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato también relacionado con turismo. ANATO, la Asociación de Agencias de Viaje en Colombia, informó que este año han surgido sitios en nuestro país que se convierten en grandes atractivos para los visitantes extranjeros. Por ejemplo, lugares en Baupés, donde ha aumentado 63% la llegada de turistas internacionales. Los de Guaviare, 24%, Guainía, 21%. Y ya otras zonas tradicionales, como Bogotá, siguen creciendo. Aumentó 35% esa llegada de visitantes extranjeros, Antioquia 24% y Bolívar 18%. Así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.